Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Sanidad divina, milagros y poder, Jesús me está haciendo, aliado enriquecer. Sanidad divina, milagros y poder, Jesús me está haciendo, aliado enriquecer. Y ahora clamaré y sale con la sangre del nombre de Jesús. Ahora clamaré y sale con la sangre del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Salidos, sanos, que por tus llagas se sanando. Y ahora clamaré a la sangre de Jesús y sale demonios, sale en el nombre de Jesús. Y ahora clamaré y sale demonios, sale en el nombre de Jesús. 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 Que vive, que sana, que te ama, hermano, hermana, a su nombre, de su pueblo. Bendito sea, Señor Jesús. Te alabamos esta noche, te bendecimos y te glorificamos. Todas nuestras palmas para ti, Señor. Te reconocemos como el Rey de Reyes, bendito Dios. El que hace que todo sea posible, bendito Dios. Gracias te damos esta noche, Señor, por tu presencia santa y bendita. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Y ahora clamaré y sale, otro sale en el nombre de Jesús. Y ahora clamaré y sale, otro sale en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Fuerte palmas para el Rey de Reyes, hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo esta noche que nos permite reunirnos en su santo nombre. Amén. Bendito sea, Señor. Señor, te entregamos esta noche nuestras alegrías, Señor, nuestras tristezas, nuestra esperanza, nuestros sueños, aquello que tenemos, Señor, en el corazón, aquellas inquietudes que tenemos, Señor, que queremos presentarte esta noche, tu palabra también que queremos que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, bendito Dios, esta noche. Amén. Hemos venido para escuchar aquello que tú quieres y has preparado para nosotros este día, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito seas, Señor. Mis alegrías y mis tristezas
mis anhelos, todo te lo entrego, mi Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Toma mis tiempos y mis talentos, toma mis manos y mi voz, para tu gloria, para tu reino, todo te lo entrego, mi Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí, Señor. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Y a ti te decimos, Madre Santísima María, Dios te salve María, llena eres de gracia. Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de hablar en tu nombre. Muchas gracias, hermano. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 29. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta sexta sesión de nuestro curso Jesús de Nazaret. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo y vamos a iluminar esta reflexión que viene a ser el corazón de este curso,
A la luz de lo que la Escritura en Mateo 26, versículos del 26 al 29, nos dice: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dada las gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Es palabra del Señor. Pues bien, este es el esquema que vamos a tratar de desarrollar en esta noche y que hemos enseñado hasta este momento sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo tiene dos polos muy importantes: su ministerio público en la Galilea, en donde mucha gente se adhirió a Él. Tenemos nosotros el pasaje en donde se nos hablan que solamente unos 5.000 hombres se consideraban en la multiplicación de los panes, sin contar mujeres, sin contar niños, sin contar ancianos. Habíamos enseñado que aproximadamente una cifra así probabilística eran más de 30.000 personas las que seguían al Señor. Por eso las Escrituras nos muestran que Él ya no podía entrar y presentarse en un sitio. Él tenía que hacerlo en los descampados, en las orillas de las playas. Los evangelios nos dan testimonios que le traían a multitudes de enfermos y de endemoniados para que Él los curase a todos. Entonces este primer dato es importante porque Jesucristo cautivó a multitudes. Cautivó a multitudes. Lo que estamos haciendo ya desde hace más o menos 2 semanas, tratar de hablar lo que pasó en Jerusalén. Es el segundo polo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Su pasión en Jerusalén. Y de pronto hemos hablado ya desde la entrada mesiánica, ¿no? La expulsión de los mercaderes en el templo, y es a partir de ahí que los principales del Sanedrín comienzan a cuestionar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer momento sobre el que vamos a empezar ahora para relatar la pasión de Jesús, y es que es importantísimo, es la institución de la Eucaristía. Esto es importante, hermanos, porque si tú quitas el pasaje de la institución de la Eucaristía, no se logra entender por qué Jesucristo muere en la cruz. Y esto es muy importante como católicos, porque a diferencia de nuestros hermanos protestantes, su evangelización consiste en anunciar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero la evangelización de los católicos consiste no solamente en ello, sino que la persona se adhiera a Jesús por la fe a través de los sacramentos. Entonces es muy importante, porque si tú quitas este pasaje que viene a ser la conclusión de toda la actividad pública realizada por Jesucristo, porque a partir de este momento a las obras y palabras que va a realizar Jesucristo en Galilea le va a continuar el silencio.
Ya no vamos a encontrar en los evangelios a un Jesús predicando públicamente. Ya no vamos a encontrar en los evangelios a un Jesús curando enfermos, exorcizando a los endemoniados. A partir de la institución de la Eucaristía viene el silencio del Señor que se va a romper posteriormente en la cruz. Entonces este pasaje es importantísimo. La institución de la Eucaristía es importante porque nos muestra y nos ayuda a comprender claramente lo que luego va a ser Jesucristo en la cruz. Amén. Por eso es que en el texto que hemos leído, el Señor va a decir en el versículo 28, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, que es derramada por muchos. ¿Con qué objetivo? Para el perdón de los pecados. Entonces, todo el acto de la última cena y los relatos que van a continuar después de la última cena van a tener estos dos presupuestos: la institución de la Eucaristía y la traición de Judas. Entonces, todo lo que va a pasar, ¿no?, en este marco de la pasión de Jesús, se van a dar estos dos momentos. Es muy importante, todo el contexto en el marco de la pasión se van a dar estos dos momentos: la institución de la Eucaristía en los 3 evangelios sinópticos, cada uno con su peculiaridad, y la traición de Judas, como por ejemplo en estos dos textos que he puesto ahí, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24, y la carta, el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 1 al 2, ahí se nos va a decir que la noche en que Jesús fue entregado, y ahí se nos va a hablar de la institución de la Eucaristía, por ejemplo. En 1 Corintios 11, 23, 24 dice: yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Y en Juan capítulo 13, versículo del 1 al 2 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Entonces, todos los relatos acerca de la pasión de Jesús van a tener estos dos presupuestos, tanto como nos está diciendo San Pablo en la primera carta a los Corintios y tanto como nos está diciendo Juan en su Evangelio. Se van a unir estos dos elementos, que cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas el propósito de traicionar a Jesús, en ese momento el Señor instituye el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Amén. Ahora, ¿qué significa teológicamente eso? ¿Qué significa lo que nos está contando Pablo, que ha recibido esta transmisión de manera oral cuando estuvo en la iglesia, probablemente en Antioquía? ¿Y qué nos va a decir Juan? ¿Por qué nos están narrando esto, la relación entre la institución y la traición? Escucha bien, porque está íntimamente unido la institución y la crucifixión de Jesús. Esto es importantísimo, está íntimamente unido, no se puede separar, no se puede separar la institución del cuerpo y la sangre de Cristo y la pasión de Jesús, su crucifixión, no se puede separar. ¿Y por qué no se puede separar? Porque lo que ha de pasar en la cruz se va a explicar en la institución de la Eucaristía. Y lo que ha de pasar en la cruz le va a dar su significado y eficacia a la Eucaristía. De tal manera que la una se corresponde con la otra. Entonces,
la última cena y la cruz están profundísimamente vinculados. Profundísimamente vinculados. Por eso, nuevamente aquí explico. Lo que ha de pasar en el pasaje de la institución de la Eucaristía, de alguna manera nos está anticipando, nos está explicando el mismo Señor Jesucristo la razón por la cual Él va a morir en la cruz. Lo segundo que estamos señalando, en donde se nota este vínculo, que lo que ha de pasar en la crucifixión le va a dar eficacia cada vez que tú comes el cuerpo, cada vez que tú bebes la sangre, estás participando de la pasión de Jesucristo. Amén. Por eso desde un comienzo en este cursito, no sé si se acuerdan que decíamos, no es lo mismo que te hable de Jesús un musulmán, un testigo de Jehová. No es lo mismo que te hable de Jesús un budista, un hinduista, un janaísta, que te hable de Jesús un pentecostal, que te hable de Jesús un luterano. No es lo mismo. Yo tuve la hermosa experiencia en Alemania, después de haber predicado durante 2 años por allá en las misiones que hacía por un mes, que un día un luterano me conmovió a mí mucho, porque durante la predicación el luterano, porque allá hay una zona a la que vamos que van hermanos de otras religiones, ¿no? Van de otras denominaciones cristianas. Entonces había un luterano ahí que cada vez que se predicaba se ponía a llorar durante la prédica. Entonces yo decía en mi interior, ¿qué estará diciendo pues la traductora, no? Qué palabras tan conmovedoras debería estar diciendo que el hombre se conmueve. Y la cuestión es que ya hace 2 años, ese luterano, cuando llegué nuevamente a este pueblo que se llama Winterlingen, me pide que yo sea de alguna manera quien lo presente a la Iglesia Católica, porque él se convirtió del luteranismo al catolicismo. Y él me dijo, cuando yo le estaba preparando el discurso, el padre párroco me dio ese honor, cuando estaba preparando el discurso de bienvenida, yo le decía, ¿por qué tú quieres hacerte católico? Y él me dijo, ¿no? Es que no me conformo con recibir a Jesucristo de manera espiritual. Quiero recibirlo también de manera material, como lo reciben ustedes los católicos. Y yo me cuestioné en ese momento, ¿cuántos católicos recibimos así la Sagrada Comunión? ¿Cuántos católicos realmente cuando vamos a misa vamos con la inteligencia, con el entendimiento de que vamos a participar de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo? Y entonces es muy importante que como católicos comprendamos esta vinculación, de dónde toma su eficacia la Eucaristía. ¿Por qué podemos nosotros confesar que verdaderamente ahí está el cuerpo, que verdaderamente ahí está la sangre de nuestro Salvador Jesucristo? Porque la Eucaristía anticipa. Por eso esta cuestión, estas 3 cosas hace el pasaje de la institución. La Eucaristía anticipa, nos prepara para lo que ha de pasar en la cruz, en la crucifixión. Entonces, sin la Eucaristía, tú esto lo hablas con un hermano protestante y tú le preguntas, oye, muéstrame un pasaje en los Evangelios en donde explique lo que ha de pasar en la cruz. Y quitas los textos de la Eucaristía, ninguno te lo va a enseñar. Por eso, lo que ha de decir, acá yo estoy leyendo la versión de Mateo, la versión de Pablo, por ejemplo, de 1 Corintios 11, 24, del 23 al 24, la versión de Pablo es igual a la de Lucas, ¿no? La de Marcos es la versión más primitiva, cada uno con sus peculiaridades, pero dice, esta es mi sangre, la sangre que está siendo derramada por Cristo en la cruz. Esta es mi sangre, lo explica en la Eucaristía. Es la sangre de mi alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Amén. Entonces, esta cuestión es muy importante. La relación entre la Eucaristía y la crucifixión es muy importante para nuestra fe. Amén. Entonces, ese pan partido
y esa sangre derramada va a ser el símbolo que contiene el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Yo a veces cada vez que voy a comulgar, ¿no?, pido siempre la gracia del Señor de tomar esa conciencia. De tomar conciencia de a quién vas a recibir. En este pasaje, el apóstol San Pablo va a decir la razón por la que hay tantos enfermos, tantos achacosos y otros hasta están como muertos, porque no disciernen a quién van a recibir en cada comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, hermanos, para nosotros la pandemia fue una tragedia, realmente, porque mucha gente se quedó sin sacramentos. Y yo creo, en lo personal, porque en algún momento lo prediqué delante de algunos sacerdotes, delante de algunos laicos, yo creo que sucede como ese refrán: uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y perdiste tu derecho de recibir a Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo? No sé tú, pero yo fui a buscar a mis amigos sacerdotes y de manera clandestina tocaba puertas para que me dieran la comunión. Y era toda una emoción, hermano, pues no se podía andar en carro, caminar cuadras, esperar que el padrecito abriera y a ver si me recibía. Y el punto es de que a veces nosotros esperamos, ¿no?, como cristianos carismáticos, que haya jornadas de sanación, encuentros de sanación, cuando verdaderamente, como se nos muestra en la Escritura, en el signo del pan y en el signo de la sangre, de manera contentiva, que contiene verdadera y eficazmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Una comunión bien vivida a mí me valió sanar del alcoholismo y la farmacodependencia, de una arritmia sístole ventricular izquierdo, colapsado del riñón derecho, gastritis crónico, perforación del colon. Una Eucaristía bien vivida. Y por eso imagínate cuánto más haría el Señor si pasáramos horas adorándolo en la Sagrada Eucaristía, en las capillas del Santísimo. Entonces, ese pan partido y esa sangre derramada, real símbolo contentivo de su cuerpo y de su sangre, porque el Señor dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No dice: este es pan que va a representar, este es vino que va a representar, sino que dice el Señor que ese pan y esa sangre es su cuerpo y es su sangre. Luego dice el Señor: tomad y comed, este es mi cuerpo entregado por vosotros, tomad y bebed, esta es mi sangre derramada por vosotros. En ese sentido, en la Eucaristía se nos explica que lo que va a hacer Jesucristo en la cruz es un sacrificio. ¿Se va a sacrificar por quién? Por nosotros. Esto que va a hacer Jesucristo va a ser por cada uno de nosotros. Entonces, esta es una manera en que el Señor nos está hablando que su crucifixión tiene un valor de sacrificio y de alianza. Sacrificio y de alianza. Es decir, no solamente se entrega por nosotros, sino que a través de este signo está haciendo una alianza nueva, la alianza en su cuerpo y en su sangre. Por eso escucha bien que esto es importantísimo. La evangelización católica no termina en el anuncio de la pasión, sino que esa persona a quien se le ha anunciado el misterio salvífico de Cristo tiene que entrar a la iglesia por el bautismo y recibir ¿qué cosa? Los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana después del bautismo? La comunión, la confirmación. Entonces, nuestra evangelización actualmente, ¿en qué consiste? ¿Solo en que la gente cree en Jesús? ¿En que esa gente vaya ordenando su vida para que pueda ¿qué? Comulgar santamente? Porque hay personas que no pueden comulgar en la iglesia. Y la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo simboliza
esa unión perfecta con el Señor, o al menos de manera exterior, porque hay algunos que pueden comulgar con un corazón no preparado, pero simboliza eso. Y el hecho de no poder comulgar, ¿qué simboliza? Que mi relación con Dios no es plena, que mi relación con Él, algo está mal. Entonces la evangelización tiene que empujar a que esa persona que no puede comulgar, ya sea porque no ha recibido sacramentos, ya sea porque su vida no está ordenada delante de Dios y tiene que ordenarla, la evangelización tiene que impulsar hacia eso. Amén. Ahora, ese cuerpo y esa sangre que se ha de derramar, es decir, la persona de Cristo, se va a dar en lugar y en favor de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos míos, muy importante esto. El vínculo entre la institución de la Eucaristía y la crucifixión. Entonces, la última cena anticipa, como estamos señalando acá, nos dice lo que va a pasar en la crucifixión. Entonces, la última cena nos anticipa lo que ha de pasar en la crucifixión. Interpreta. ¿Qué es lo que interpreta? Nos ayuda a interpretar el sentido de lo que ha de suceder en esa cruz. Nos ayuda a interpretar. ¿Cuál es la interpretación? Que Jesucristo se está sacrificando por nosotros y a través de su cuerpo y a través de su sangre nos está dando una nueva alianza. Por eso sobre nosotros ya no rige la antigua alianza. A mí a veces me llama mucho la atención los nuevos cristianos, ¿no? Que son cristianos medio judaizantes, ¿no? Que quieren aprender el hebreo o que dicen Yeshua o que dicen Yahweh o que quieren hablar de lo que pasó en el antiguo pacto y eso se llama judaizar. Eso mismo prohibieron los apóstoles. Porque nosotros estamos en una nueva alianza. Entonces muchos llegan, como por ejemplo los adventistas, al punto de no comer cerdo, la antigua alianza. O muchos llegan como los testigos de Jehová con el tema de la sangre, ¿no? La ley del Levítico, la antigua alianza. Entonces, muy importante esto, ¿ah? La última cena anticipa. Nos dice lo que ha de suceder en la crucifixión, pero también nos ayuda a interpretarla. ¿Cómo interpretamos esta muerte de Jesucristo? Como sacrificio y alianza. La muerte de Cristo es intercesora. Cuando Cristo está clavado en la cruz, según el relato de Lucas, ¿cuál es la primera palabra? Perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces esta cuestión es importantísima, nos ayuda tanto el pasaje de la institución de la Eucaristía a entender lo que va a pasar en la cruz, pero nos ayuda a interpretar los gestos del Señor, sacrificio, alianza. Su muerte es una muerte intercesora. Lo tercero que va a hacer este pasaje de la institución nos va a ayudar a entender cómo se incorpora la eficacia salvífica de la cruz en las formas del pan y en la forma del vino. No va a incorporar la eficacia salvífica a los signos del pan y del vino. Y luego, ¿qué va a hacer finalmente el Señor en este pasaje? Hagan esto en memoria mía. ¿Qué hace el Señor? Lo encarga. Lo encarga. Entonces, muy importante la vida cristiana en torno a la Eucaristía. Para nosotros, los católicos, nuestra vida espiritual tiene que girar en torno a la Eucaristía, en torno a la comunión, en torno a la adoración eucarística. Tiene que girar en torno a eso. No solamente es de pronto vengo a las charlas, a mi comunidad, voy a orar un ratito y de ahí me conformo con la comunión dominical. En el caso de que no tuviéramos más tiempo, en el caso que se nos hiciera difícil
por los horarios laborales, uno lo entiende, pero si teniendo tiempo no nos sentimos en el alma apremiados por comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, probablemente eso es signo de enfermedad espiritual. Cuando tú tienes hambre, cuando tú no comes, ¿no te sientes debilitado? ¿No te sientes famélico? ¿No te sientes con hambre? Igualito, cuando tú no te alimentas del cuerpo y de la sangre de Cristo, caes en pecado. Te llenas de tristezas, te llenas de angustias. ¿Y acaso eso no te está predicando a tu alma? Come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre, porque así como cuando te suenan las tripas, como decimos, así como cuando te duele la cabeza porque no has tomado líquidos, o te sientes desfallecer porque no has comido, eso te está predicando que te falta alimentarte. Tu tristeza, tu pecado, tu desánimo te predica lo mismo. Y Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 6 dijo: mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Ahora te digo lo siguiente, hermano, cuando tú ves de pronto un programa de cocina, no un programa en donde están preparando, imagínate el plato de comida más suculento y exquisito, y salen pues los chefs diciendo: oh, te quedó bien el plato de comida. ¿Con verlo en la televisión te sacia tu hambre? Entonces, con ver solo al Señor, que el sacerdote lo levanta, con ver solo al Señor entrando en el cuerpo a través de los labios de alguien, eso te va a saciar. Hay mucha gente que se queda con una comunión espiritual. Por eso es que a veces la vida espiritual de muchos es débil, no es fuerte. Amén. Entonces, hermanos, el hecho fundamental de la vida de Jesús es su muerte. Escucha esto que es importante. El hecho fundamental de la vida de Jesús es su muerte. ¿Y por qué ese es el hecho fundamental de la vida de Jesús? Porque Jesucristo dijo: para esto he venido al mundo. Para esto he venido al mundo. Entonces, su muerte nos va a hablar sobre quién es Él y sobre su misión. La muerte de Jesús nos va a revelar quién es Él, su identidad, y nos va a revelar cuál es el sentido de su misión. La semana pasada nosotros decíamos que los fariseos tenían una ceguera espiritual, una imposibilidad de poder comprender quién es este Jesús de Nazaret que ha realizado tantos milagros y prodigios. Tienen esa dificultad. Entonces, la muerte de Jesús, de alguna manera, nos abre los ojos, porque nos va a revelar quién es Él y nos va a revelar el propósito de su misión. Y tanto quién es Él como el propósito de su misión está contenido en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Ya en el versículo 10 de ese pasaje, el Señor ha de decir cuál es el sentido y el propósito de su misión. Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida, vida y vida en abundancia. Jesucristo nuestro Señor nos va a dar vida con su muerte. Él muere para que tú vivas. Y esta cuestión es importantísima. Él muere para que tú vivas, para que tú vivas. Yo esta experiencia la tuve porque yo antes de conocer a Jesucristo, hace ya 28 años más o menos, cuando estuve con los hinduistas, era pues alcohólico, farmacodependiente, tenía una depresión de 7 años, un tratamiento farmacológico y una vida completamente arruinada, 3 intentos de suicidio. Entonces, en algún momento de mi vida, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí se me ha cruzado por la mente,
cómo me gustaría volver a nacer y no cometer los mismos errores en mi vida. Y mi intención en la vida en ese momento era a lo mejor irme a Estados Unidos, donde tenía mis hermanos, ya no estar acá en Perú, porque el ambiente en el que estaba pues eran de drogadictos, era un ambiente muy complicado de salir. Entonces mi punto era cambiar de lugar para empezar una nueva vida. Pero la gran mayoría de personas probablemente, a lo mejor tú no, porque has tenido una vida buena, ¿no? Has sido una linda persona, ¿no? No te has equivocado en la vida. Pero los que nos hemos equivocado en la vida, tenemos como que ese anhelo metido por dentro. ¿Cómo me gustaría empezar de nuevo? ¿Cómo me gustaría? Y cuando tuve yo la oportunidad de conocer a Cristo, esto es lo que el Señor me ofreció, una segunda oportunidad. Como va a decir San Pablo, una vida nueva. Porque dice el que está en Cristo es una nueva creación. El punto es, ¿por qué hay gente en la iglesia que no tiene esa vida nueva? ¿Por qué hay gente en la iglesia que aún sigue sufriendo con lo mismo, aún sigue sufriendo de lo mismo, y su vida es como que no ha llegado a tener esa experiencia? Porque no se han metido en el misterio de la pasión de Jesús. Se han conformado sobre oír de Jesús con lo que le dice el predicador, con lo que le dice la predicadora, pero no lo buscan en la Escritura, pero no lo buscan en la comunión, ni lo buscan en la oración personal. Y por eso se han quedado con una experiencia de a oídas, escuchando lo que hace Jesús por otros, pero no experimentando lo que Jesús ha hecho en otros. Porque esa es una experiencia personal. Es una experiencia, cuando uno te da testimonio, es una experiencia que tiene como objetivo animarte a que lo busques en la comunión, en las Escrituras, a que lo busques en la oración. Como decíamos en el comienzo de este cursito, cuando Lucas plantea la doble pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? De Jesús, de camino a Cesarea de Filipo, Lucas nos dice que esta pregunta se plantea en la oración. Jesús está orando y se acercan y le hacen esta pregunta, lo cual con ello Lucas nos dice que para nosotros, los cristianos que no hemos tenido el privilegio de caminar con Él, de convivir con Él, podamos nosotros encontrarlo por medio de la oración. Pero también en los discípulos de Maús, por medio de la Eucaristía, y por supuesto el lugar privilegiado, por medio de las Escrituras. Amén. Entonces, Jesús es el buen pastor que ha venido a darnos vida con su vida. Ha venido a darnos vida con su vida. Y esto es importantísimo. Hermano, yo he conocido a gente como el Señor les ha cambiado la vida. De manera milagrosa, de manera poderosa. Y esto de lo que se te da testimonio no es un simple testimonio, sino que a mí me ha tocado ser testigo de eso. Pero nuevamente planteamos esta cuestión porque algunos no lo experimentan, porque probablemente hay un fallo, hay un error en su seguimiento a Cristo, en su buscar a Jesús. Amén. Entonces, como dato histórico respecto a la muerte de Jesús, escucha que esto es importantísimo, nosotros podemos hablar de la muerte de Jesús porque ese dato histórico lo han atestiguado no solamente fuentes cristianas, sino también fuentes no cristianas. Este dato histórico, por ejemplo, Flavio Josefo, que es un historiador judío, él habla de la muerte de Jesús y va a hablar de su resurrección, por si acaso. No solamente ellos, también hay fuentes romanas que concuerdan en la descripción, tanto judías, tanto cristianas, y los romanos también concuerdan en la descripción y el modo de morir por crucifixión de Jesucristo. Muchas veces a los cristianos se nos dice, ¿no? Un día alguien me dijo, hermano, ¿y cómo saber que Jesús existió? ¿Tú estuviste ahí? ¿Tú lo viste resucitar? ¿Tú tocaste sus llagas? Entonces yo le dije, en la vida necesitamos fe para un montón de cosas. Cuando tú te subes al ascensor, ¿tienes fe o no?
tienes una fe natural de que ese ascensor te va a llevar y no se va a caer. Cuando tú te subes a un avión, ¿tienes fe o no? Tienes fe natural, ¿cierto? De que tú te subes y vas a llegar a tu destino, pues este fin de semana tengo que viajar, y no se va a caer el avión.
Entonces el niño, los padres comenzaron a diezmar, los padres comenzaron a dar más de $1000 mensuales. Era gente pobre. Y el niño finalmente no sanó y murió. Entonces hay muchas personas que lamentablemente se aprovechan de esa situación y predican un Cristo distinto al que está en los evangelios. Y muchas veces se puede utilizar eso con la intención de manipular. Entonces, del prendimiento de Jesús, el traslado a Jesús, el juicio religioso, el juicio civil, viene la sentencia. ¿A qué sentenciaba Jesús? A muerte, pero no cualquier muerte. Hay distintos tipos de ejecución en esa época. Ahorcamiento, ¿no? Y entre una de ellas, la más terrible, era la crucifixión. Era la más dolorosa, la más humillante, y era una forma de ejecutar que tenía el propósito de desalentar a las personas a hacer lo mismo que el que estaba siendo crucificado. Porque normalmente los crucificados morían entre 3 a 6 días. Sus cuerpos permanecían en esa cruz y era una larga agonía. Era una larga agonía. Entonces esta cuestión es muy importante, ¿eh? Ahorita volvemos sobre eso. Entonces, de la muerte, de la sentencia, la crucifixión y la sepultura. Los 7 momentos, ¿no?, que nos muestran el esquema de la pasión. Esos son los 7 momentos que se nos presenta entonces en este esquema. Hay 2 evangelios, ¿no?, o 2 momentos en un evangelio, en el evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, y Marcos, capítulo 14, versículo 24, tanto en esos 2 pasajes, el mismo Jesús hace una interpretación. El mismo Jesús va a hacer una interpretación de su muerte. Él mismo la va a interpretar. Entonces, ojo con esto. Marcos capítulo 10, versículo 45. Tampoco el Hijo del Hombre ha venido a servir, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. ¿Por qué muere Jesús en la cruz? Dar su vida por rescate por muchos. Y en Marcos 14, 24, que es el texto de la institución según San Marcos, dice: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón. Entonces, ojo con esto, el mismo Señor explica su muerte. El mismo Señor interpreta su muerte, que es dar su vida por rescate de muchos. Ahora, cuando la Escritura nos habla de las razones de la ejecución de nuestro Señor Jesucristo, podemos resumirla de esta manera. En los evangelios sinópticos, tanto Marcos, Mateo como Lucas, en el orden de la presentación en la iglesia, en los evangelios sinópticos lo que sucedió en el templo va a tener una gran resonancia, pero en realidad, por lo que se nos muestra en el interrogatorio, ¿no?, con el Sanedrín, Jesucristo es ejecutado porque se tenía por el Mesías de Dios. El sumo sacerdote pregunta: ¿eres tú el Cristo? Tú lo has dicho. Esa es la razón por la cual es Jesucristo ejecutado. Pero escucha bien, esta razón es una razón eclesiástica. Es una razón eclesiástica, religiosa. Entonces, por eso Pilato lo quería dejar libre. Por eso lo quería dejar libre, porque Pilato entiende: oye, mira, este hombre no tiene mayor poder. Se dice rey de los judíos, pero no tiene mayor poder, porque Pilato no entiende el valor profético de proclamarlo a Jesucristo. Aquí tienen al rey de los judíos, el manto púrpura, ¿se acuerdan? La corona de espinas,
Entonces Pilato no entiende. Sin embargo, esta es una de las razones, porque Jesucristo es el Mesías de Dios. Según el Evangelio de Juan, la razón por la cual Jesucristo es ejecutado es distinta, porque Él se equipara a Dios. En Juan 5:18, sobre todo este texto es muy importante. Aquí Jesucristo va a decir de que Dios es su Padre. Entonces ahí va a explicar en Juan 5:18 que Jesucristo, al decir que Dios es su Padre, se está equiparando. Se está equiparando, se está haciendo igual a Dios. Entonces, ojo con esto, porque los judíos no eran ningunos tontos, en el sentido de que entendían muy bien lo que está diciendo Jesús. Los fariseos sabían que Jesucristo se está haciendo igual a Dios al decir soy hijo de Dios. Es de la misma naturaleza de Dios. Entonces, por eso, para ellos esta es una terrible blasfemia. Nuevamente, el juicio eclesiástico. Entonces, ¿por qué Pilato lo ejecutó? Para la ley romana era uno a que se acreditaba la pena de muerte por decirse que era hijo de Dios. No. Entonces, por eso, para que tú veas la injusticia, porque Pilato lo pudo haber puesto en libertad a Jesús. Lo pudo haber puesto en libertad. Y finalmente, tanto los sinópticos como Juan van a coincidir en algo. ¿Qué es lo que mueve que quieran ejecutar a Jesucristo? La envidia. La envidia. Un pecado capital. Y es un pecado capital propio de los demonios. Un pecado capital, escucha bien, propio de los demonios. Los demonios no son seres corpóreos como nosotros. Entonces el demonio no siente la gula, el demonio no siente la lujuria, el demonio no experimenta la pereza. Los otros pecados que están cerca de la psicología de la persona, la ira, la avaricia, eso no experimenta el demonio. Pero lo que sí experimenta como espíritu puro es la envidia y la soberbia. Y la envidia provoca una terrible infelicidad. Una terrible infelicidad. He conocido personas que han terminado bloqueando a otras en Facebook porque la felicidad del otro les molesta. Así es la envidia. Y esto lo va a decir Mateo 27:18, ¿no? Mateo 27:18, ahí se va a decir que realmente agarró por la envidia. Y este pasaje es importante, ¿no? Acá ya no me da tiempo para leer porque si no me falta avanzar con otros puntos. En Juan capítulo 11, del 45 al 43. Juan capítulo 11, del 45 al 43. Aquí se va a narrar lo que sucede después de la resurrección de Lázaro, que creen muchas personas después de su resurrección. Entonces, ahí que sienten los judíos, oye, si Jesucristo sigue haciendo eso, no va a quedar nadie para nuestra religión, se nos va a llevar a todos. Esto es lo que pasó realmente. Entonces ellos sienten envidia, porque incluso muchos que eran judíos se van con Jesús, muchos que eran fariseos se van con Jesús. Entonces esto comienza a generar en ellos envidia, y más o menos en el versículo 51 ahí se lanza esta profecía: conviene que uno muera por todos y no que todo el pueblo muera. Entonces por eso ahí deciden ya capturar a Jesús y darle muerte, y también pensaron en darle muerte a Lázaro. Entonces seguimos avanzando. La crucifixión para los romanos era una pena gravísima, era una pena gravísima. El crucificado, escucha bien, era crucificado
en un punto para que todos lo vieran. Porque la pena tenía que ser medicinal y ejemplar. Es decir, que cure la rebelión en el corazón de los hombres y ejemplar que sirva para ejemplo de todos. Por eso es que Jesucristo en Juan 12 dirá: y tendré que ser levantado en lo alto para traer a todos hacia mí. Jesucristo fue crucificado en un punto en donde era visto por todos. Era una pena humillante, era crucificado desnudo. Pero esa crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, los romanos la aplicaron con un extra de sadismo, un extra de odio, un extra de ensañamiento. Normalmente cuando Jesús fue capturado en Getsemaní, en ese momento se la pasaron toda la noche agarrando a golpes al Señor. Y el Señor perdió mucha sangre, muchos fluidos. Los romanos le azotaron con un azote que se llama flagelo. Normalmente no se utiliza el flagelo, se utilizaba como una varilla. Pero tú ves en la escena de la pasión que primero utilizan la varilla. Y se daba más o menos 39 más un azotazo. Eso era la cantidad de azotes. Entonces utilizaron el flagelo, que es un espolón de acero con una garra, para que a la hora que caiga sobre la carne la abriera. Y al Señor le dieron más de 30, más de 60, más de 90, más de 100 azotazos. La carne por delante y también por detrás fue completamente abierta. Costillas expuestas, los huesos de los hombros expuestos. No una parte de su santísimo cuerpo que no fue azotada. Los romanos en esta ejecución no solamente hacían eso, sino para que la persona sufriera más. O sea, se llamaba mano de la punta del dedo hasta el antebrazo. En la época de los romanos esto era la mano, ¿no? En la época de Jesús esto era la mano. Aquí se pone el clavo, entre el cúbito y el rango, para que a la hora que atravesara rompiera tendón, rompiera arteria, rompiera venas. Y en el manto de Turín, cuando Cristo sufre rigor mortis, no se ve el quinto dedo, porque apenas se rompe el tendón, este dedo se encoge, se retrae. Entonces, esa era la crucifixión de un brazo. ¿Cómo crucificaban el otro brazo? Lo amarraban y rompían la coyuntura del hombro, o sea, sacaban de su sitio el hombro, para que la persona, estando crucificada, sufriera más. ¿Y por qué? No era crucificado más o menos de manera erguida, como vemos los crucifijos de Occidente. Los crucifijos de Oriente es más o menos en cuclillas y es en esta posición. Así es crucificado el Señor. No tanto así de manera recta, ¿no? Sino es más parecido a la forma como lo pintan a Jesús en las crucifixiones de Oriente. Entonces Jesucristo era crucificado en esta posición, en cuclillas, agarrado del clavo de las manos, y el cuerpo caía. ¿Qué hacían para respirar? Tenían que colgarse de las muñecas, empinarse con los pies y se dejaban otra vez de colgar. Y morían a los 6 días por asfixia mecánica. O sea, ya no podían respirar, ya no tenían fuerza para jalarse y morían ahogados. Era la forma en que era crucificado. Entonces, según la crucifixión de los romanos, Jesucristo, en un momento de su crucifixión, en un momento de la pasión, Jesucristo dijo: tengo sed. ¿A qué se refería? Porque cuando le acercaron la bebida refrescante, que en la época de los romanos se llamaba pozole, cuando le acercan la mezcla del ayer con el vinagre, Jesucristo lo probó y lo rechazó. Entonces, ¿para qué dijo que tenía sed? ¿En qué otro pasaje habla de sed? La samaritana. La samaritana. Entonces, ¿de qué sed está hablando el Señor? ¿De una sed material o espiritual? ¿Cuál es la sed del Señor? La sed de las almas. La sed de salvación. De salvarnos a cada uno de nosotros. Tengo sed. Eso significa la sed de Jesús en la cruz. Tiene sed de ti, de salvarte a ti. Entonces, ¿cuántas horas estuvo Jesucristo crucificado? 6 horas.
según el relato de los evangelios. Normalmente nosotros escuchamos 3, pero estuvo 6 horas crucificado. Y fueron 6 horas de agonía. Por eso Jesucristo se sorprendieron de que muriera tan rápido. Morían hasta 6 días. Hasta 6 días podían morir. Jesucristo murió muy rápido porque él estaba agotado. La pérdida de sangre, más la fiebre elevadísima que debía tener por la infección en las heridas. O sea, Jesucristo murió de un paro cardiorrespiratorio. O sea, su corazón ya no soportó más tanto dolor y muere el Señor. Entonces, esto es la crucifixión para los romanos, pero para los judíos dice: maldito todo aquel que cuelgue de un madero. O sea, era un escándalo. Entonces, para el judío, ¿qué están mirando los judíos? Oye, este no es el que nos salvó, este no es el que hizo los milagros, este no es el que hizo los prodigios, el que expulsó a los demonios. ¿Qué pasó? Ahora está hecho un maldito. Entonces, por eso te decía que la muerte de Jesucristo anula todo lo que hizo en su ministerio público. Porque si la gente quería creer en Mesías porque realizaba tales milagros y era confirmación de que el Padre estaba con él, ahora Jesucristo está muriendo en la cruz como un maldito. Entonces, en Deuteronomio 21-23 vas a encontrar ese pasaje. La responsabilidad de su muerte. ¿Quiénes lo mataron? Según el apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles 2:23 dice: nosotros, ustedes lo crucificaron. O sea, nosotros, el romano que agarró el mazo y atravesó su carne, nos está representando. El romano que agarró y le clavó la corona de espinas nos está representando. El romano que le escupió en la cara, que le rompió los dientes de un cachetadón, nos está representando. Aquellos que se burlaban a los pies de la cruz nos están representando. ¿Y cuándo nos representan? Cada vez que tú vives de espaldas al crucificado. Cada vez que tú de tu vida haces lo que te da la gana, como si lo que él hubiera hecho no tuviera ningún sentido ni ningún significado. Por eso, en la cruz del Calvario se van a juntar dos cosas: tu pecado y el perdón de Dios. Tu pecado y el perdón de Dios se juntan en la cruz. Se da ahí la unión del pecado y el perdón de Dios. Por eso, el apóstol San Pablo va a decir en Romanos 8:32, murió por todos. Pero en Gálatas 2:22 va a decir, murió por mí. El que murió por todos ha muerto por mí. Ojo con eso, que es muy importante. Un día un amigo me dijo: hermano, yo puedo entender que Cristo haya muerto por todos, pero no entiendo que murió por mí. No entiendo que murió por mí. Por eso es muy importante lo que dice San Pablo, Romanos 8:22, murió por todos, y Gálatas 2:22, murió por mí. Murió por mí. Seguimos avanzando, porque si no nos gana el tiempo. Este es el centro de la buena nueva que predicamos, lo que va a hacer el apóstol Pedro en Pentecostés. Este es el centro de la buena nueva que nosotros estamos anunciando. Hay un pasaje, hermanos, que a mí me parece impresionante. Lo voy a leer rapidito, ¿ya? Porque si no me va a dar el tiempo. El profeta Isaías, 700 años antes, escucha bien, 700 años antes de la venida de Cristo, a él se le reveló la pasión de Jesús. Se le revela la pasión de Jesús. Y este pasaje de Isaías es tan importante que cuando Felipe evangeliza al etíope eunuco de Candace, va a explicarle este pasaje. Entonces, esto está en Isaías, capítulo 52, del 13 hacia adelante, y termina en Isaías 53, 12. Dice: he aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera.
así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre ni su apariencia humana. Mira lo que dice Isaías, ¿cómo estaba el rostro de Jesús? Desfigurado, no parecía un hombre. ¿Y por qué el rostro estaba así de Jesús? Porque en la noche que lo capturaron, le destrozaron el rostro a punta de golpes. Va a decir a continuación, otro tanto se admirará, muchas naciones ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Mira lo que dice Jesús, que si tú lo hubieras visto cuando estuvo sufriendo su pasión, dice, no tenía un aspecto que tú pudieras estimar. Y dice a continuación, despreciable y desecho de los hombres. En otras traducciones lo va a traducir como la basura. ¿A quién has tratado tú alguna vez como la basura? Yo creo que a nadie trataríamos así. Sin embargo, los hombres, con nuestros pecados, lo tratamos a él como la basura. Despreciable y desecho de los hombres, varón de dolores y saboteador de dolencias, como uno a quien se le oculta el rostro, despreciable, no tuvimos cuenta de él. Ese es tu Señor. Un hombre tratado como un despreciable, alguien a quien hay que ocultarle el rostro, dice. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que él soportaba. Nosotros le tuvimos azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías. ¿Por qué fue herido el Señor? Ve a la gente, le explico, cada vez que tú vuelves a pecar, cada vez que vuelves a rebelarte contra Dios, conscientemente, cada vez que vives a un margen de la voluntad de Dios y Él vuelve a experimentar la pasión, lo vuelves a crucificar, lo volvemos a crucificar. Entonces dice, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido a golpes por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus heridas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas errábamos, cada uno marchó por su propio camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado y como oveja ante los que le trasquilan está mudo, tampoco abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado. Aquí fíjate, está conectando con lo que pasó en la pasión, ¿no? Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos por las rebeldías de su pueblo, ha sido herido. Se puso su sepultura entre los malvados y los ricos, su tumba, por más que no hizo ningún atropello, ni hubo engaño en su boca, mas plugó a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá. Por las fatigas de su alma verá la luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y la culpa de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes. Con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con todos los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Hermano, para finalizar, va a decir el profeta Zacarías, contemplarán a quien traspasaron y harán duelo, ¿no? Y dice que de ahí, de esa contemplación, proviene una fuente de gracia. ¿Alguna vez has orado contemplando el crucifijo? ¿Oras contemplando el crucifijo? Sería importante que en tu casa tengas uno. Y sería importante que en algún momento tengas horas orando
ante el crucifijo para que sus heridas te sanen, para que la carga que tú llevas sobre tus hombros quede en Él, para que experimentes la paz que con su sufrimiento Él te regala. Hermano mío, como va a decir Santa Teresa de Ávila, que el Señor a ella la ha aliviado de tantos sufrimientos por contemplar por tantas horas largas a Cristo clavado en la cruz. La profecía de Zacarías es eso, de que al contemplar a quienes hemos traspasado, haremos duelo, el duelo que se siente por haber perdido un primogénito, y es ahí que el Señor dará una gracia de arrepentimiento y una gracia de conversión. Y eso es lo que predica el apóstol Pedro, que es lo que dice una vez que la gente escucha la predicación del apóstol Pedro, con el corazón compungido, le preguntan: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Por eso, hermano mío, ¿estás perdido? ¿No sabes a dónde ir? ¿No sabes cómo vivir? Mira el crucifijo. Seré levantado en lo alto para traer a todos hacia mí. No sabes qué decisiones tomar en tu vida. Hay un problema, otro problema, hay desórdenes aquí, desórdenes allá, tristezas, angustias, dudas. Contempla el crucificado. Contempla el crucificado y deja que su muerte te dé vida. Que un poco como decíamos, deja que su muerte te ilumine, te abra los ojos, te muestre quién es Él, te muestre cuál es su misión y puedas tú tener fe en Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración, por favor. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quisiera que con tus ojos cerrados te imagines a Jesús en el Calvario. Somos tú y yo quienes le crucificamos. Somos tú y yo quienes le hemos dañado. Somos tú y yo quienes le hemos clavado en la cruz. Por eso cada vez que contemples la cruz, entiende que ahí se juntan tus pecados y el perdón de Dios. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Cada vez que te sientas cansado,
vez que te sientas herido, cada vez que estés a punto de rendirte, cada vez que se vuelve insoportable tu vida, contempla a Jesús clavado en la cruz por ti, por mí, por nosotros. Contempla sus llagas que curan tus propias heridas. Contempla su sufrimiento que a ti te trae la paz. Contempla aquel que con su muerte te da vida. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Tú eres mi vida, tú eres mi dueño, tú eres mi todo, mi Señor, tuyo soy. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Tú eres mi vida, tú eres mi dueño, tú eres mi todo, mi Señor, tuyo soy. Tú eres mi vida, tú eres mi dueño, tú eres mi todo, mi Señor, tuyo soy. A ti te entregamos nuestra vida, Señor. En esta noche que nos permites contemplarte en la cruz, a ti te entregamos nuestra vida, Señor. Porque Cristo murió por nosotros, para que nosotros vivamos para Dios, para que ya ningún hombre viva para sí mismo, para que todo aquel que ha contemplado al Hijo de Dios, al Mesías en la cruz, viva ahora por aquel y para aquel que murió en la cruz por nosotros. Tú eres mi vida, tú eres mi dueño, tú eres mi todo.
cuán cerca o cuán lejos estamos de ti. Que nos ayude, Señor, a cortar esa distancia. Ayúdanos, oh amado Jesús, a acercarnos no solo físicamente, sino con el corazón a ti, oh bendito Señor. Que el Señor nos conceda el don de su paz, que Él nos conceda el don de su presencia, que nos conceda la gracia de vivir una vida lo más dignamente posible, por amor a aquel que dando su vida por nosotros en la cruz, nos ha hecho nuevas criaturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María purísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Hermano mío, toma siempre un momentito, por favor. La próxima semana ya nos va a tocar hablar sobre el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invitaría a que este pasaje que hemos leído de Isaías capítulo 52 y el capítulo 53 lo puedas leer. Y junto con ese pasaje mira un crucifijo, como para que pueda, a través de la palabra de Dios y a través de la oración, meterte un poco en el misterio de la pasión de nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, el tema número 5, los 5 temas que hemos dado hasta este momento, al final los puedes adquirir si es que deseas, y así tener estas charlitas y poder dárselo a otra persona, y así nos ayudas también a evangelizar. Hay un tema que te recomendaría, una jornada de sanación que se llama Vengan a mí los que están cansados. Un poco lo que hemos hablado, porque Cristo nos puede dar alivio, porque Él soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz. Y otra jornada que es muy buena, sanando de la incredulidad, aquellos que tienen dificultad para creer en el Señor. Estos temas, estos dos, van a ayudarte a abrir un poco más tu corazón al misterio de Jesucristo. Amén. Entre otros temitas que ya saben que por la compra de eso nos ayudan a que podamos seguir cubriendo nuestro gasto de misión. Al final están vendiendo pan con pollo, empanada, no sé qué otra cosa más por ahí. Y muchísimas gracias por su colaboración, hermanos. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.